Hola a todos. Estamos aquí de nuevo con el nuevo chat de IZHM y hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a Claudio Sandroni del OPI del Ospedale Gemelli en Roma. Claudio es un experto de renombre mundial en pronóstico después de un paro cardíaco, que será nuestro tema de hoy. Hola, Claudio. Hola a todos. Gracias por invitarme, Fabio. El placer es todo mío. Claudio, has estado revisando extensamente la literatura sobre el pronóstico de pacientes que sufren daño postanóxico. La primera pregunta es, ¿por qué es tan difícil implementar el examen clínico como la principal forma de evaluar el pronóstico en estos pacientes? Sí, bueno, esa es una excelente pregunta, Fabio. Así que la razón principal es que, hasta ahora al menos, los pacientes están fuertemente sedados después de un paro cardíaco, especialmente en las primeras 48 a 72 horas, para controlar su temperatura. Y hay evidencia que muestra que los efectos de estos sedantes y a veces de los relajantes musculares son duraderos y pueden seguir presentes durante 2 o 3 días. Así que hay un gran riesgo de confusión debido a la sedación. Y por tanto, aunque el examen clínico es muy importante, es el punto de entrada del algoritmo actualmente recomendado para el pronóstico, siempre existe un riesgo de interferencia, especialmente en los 2 primeros días tras la recuperación de la circulación espontánea o ROC. ¿Cuáles son las herramientas no clínicas que podemos utilizar en este contexto para intentar evaluar la función neurológica en estos pacientes? Tenemos varias investigaciones que podemos utilizar. El primero son los biomarcadores. El más utilizado de ellos es la quinasa específica de neuronas o NSC. El segundo es el EEG. Luego tenemos algunos de los potenciales evocados sensoriales, los de latencia más corta provenientes del miembro superior. Y finalmente, tenemos la imagenología. Otro componente del examen clínico es el mioplono. Entonces, Claudio, una de las cosas que se ha destacado en las guías es que todas estas herramientas deberían usarse, digamos, el día 3 o el día 4 después del paro para evaluar el pronóstico. Pero otra cosa que algunos médicos pasan por alto es que empezamos a recopilar los datos muy temprano después del ingreso a la UCI. En efecto. Entonces, ¿cuál es la manera en que tú manejas esto? ¿Cuál es la primera prueba que solicitas el primer día? ¿Cuál? ¿Qué prueba solicitas el segundo o tercer día? ¿Cómo manejas la evolución temporal de esas pruebas? Sí, esta también es una excelente pregunta, Fabio. Entonces, aunque el balance pronóstico no se realiza antes de las 72 horas después del paro cardíaco, durante las primeras 72 horas recopilamos una serie de información, incluyendo un examen clínico diario, biomarcadores si los tienes, electroencefalograma, que tiene una doble utilidad porque no solo es útil para el pronóstico, sino que también te permite evaluar el estado del cerebro para descartar convulsiones, que son muy importantes y pueden ser una causa potencial de deterioro en el pronóstico de los pacientes. Por lo tanto, puede que necesiten ser tratadas. Y también evaluamos las imágenes. Algunos predictores, como la tomografía cerebral, pueden obtenerse tan pronto como a las 24 horas después del paro cardíaco. Así que no solo esperamos hasta las 72 horas, sino que recogemos activamente datos durante todo este periodo. Y después de que los efectos de la sedación y los relajantes musculares hayan desaparecido, evaluamos al paciente y si el paciente sigue en coma, entonces reunimos toda la información que hemos recogido durante los primeros 3 días y elaboramos un balance pronóstico. ¿Podrías recordarle a la audiencia cuál es la recomendación más reciente para el pronóstico de mal resultado neurológico que has coescrito con tus guías ESICOM? Entonces, las guías actuales, que han sido publicadas en abril de este año, recomiendan que se predice un mal pronóstico cuando están presentes 2 de 6 predictores, y estos predictores incluyen ausencia de reflejos pupilares o corneales a las 72 horas o más después del paro,
Ausencia bilateral de la onda cortical N20 en los potenciales evocados sensoriales. Un eje altamente maligno. Quinasa neuronal específica por encima de 60 microgramos por litro en el segundo o tercer día después del retorno de la circulación espontánea. ROC, un estado de mioclonía durante los primeros 3 días y signos de lesión anóxica difusa y extensa en la tomografía computarizada cerebral o en la resonancia magnética. Por supuesto, las guías intentan resumir la evidencia, pero luego el tema es la implementación, lo que la gente puede hacer, digamos, en todos lados, en todos los hospitales, porque Sí, no todos los centros cuentan con los 6 predictores disponibles. exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el que más se utiliza en la práctica clínica, según las encuestas? Y si pudieras elegir uno, digamos tu herramienta preferida, ¿cuál recomendarías tener al menos en todos los centros cuando se evalúa el pronóstico en estos pacientes? Bueno, sí. Así que, en revisiones previas, la más extensa que se ha hecho hace ya unos 6 o 7 años, mostró que los más utilizados eran el eje y las imágenes. Bueno, el segundo resultado es bastante extraño porque sospecho que no mucha gente tiene la habilidad suficiente para usar las imágenes de manera efectiva, especialmente la tomografía cerebral, pero el eje es sumamente útil. Está disponible casi en todas partes y yo lo recomendaría para la pronosticación, siempre y cuando la evaluación del eje utilice una metodología y una terminología estandarizadas. No hubo un gran problema en 2015 respecto al uso del EEG, que no se fomentaba particularmente, porque cuando revisamos la evidencia antes de 2015, es decir, hasta 2013, 2014, la gran mayoría de los estudios tenía una definición muy heterogénea de eje maligno. Pero después de 2012, la mayoría de los estudios se alinearon con la terminología recomendada por la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica para su uso en la atención clínica. Y ahora, cuando revisamos nuevamente la evidencia para estas guías de 2021, la mayoría de los estudios utilizó una definición consistente. Y ahora tenemos una definición de eje malignos y los dos patrones más predictivos son la supresión y la supresión con brotes, que tienen definiciones consistentes. En otras palabras, la supresión es no tener actividad por encima de 10 microvoltios, mientras que la supresión con brotes no es otra cosa que la supresión más los brotes. Esto es bastante sencillo. Así que, mientras se utilicen definiciones consistentes, el eje puede usarse con confianza. Otra herramienta que recomendaría usar es la ausencia de reflejo pupilar. Existe la posibilidad de que la sedación confunda los resultados, pero si se utiliza la pupilometría cuantitativa, esto también puede ser sumamente útil. Se puede realizar junto a la cama del paciente y puede ser muy precisa desde etapas muy tempranas, mucho antes de lo esperado. Hay un punto que es importante volver a recordar a las personas que nos escuchan, a las muchas personas que espero que nos escuchen, y es que lo que ha ido cambiando en las principales guías es que en 2014 y 2015 teníamos al menos un predictor que podía ser suficiente para identificar a los pacientes con un desenlace muy probablemente desfavorable. Ahora, recomendamos esta concordancia de signos, y estas son las razones por las que lo recomendamos. ¿Por qué no es suficiente solo uno para decir, sabes que la lesión neurológica es demasiado extensa? Sí, cuando revisamos la evidencia en 2020, para informar las guías de 2021, incluimos 94 estudios que se publicaron en solo 8 años. Hubo un auge en los últimos años en los estudios de pronóstico y vimos dos cosas. La primera es la que mencionaste antes. Algunos de estos predictores no se implementan de la manera perfecta. Así que, incluso predictores muy sólidos como los SSPS, incluso en manos expertas, a veces pueden dar una predicción falsamente pesimista porque no se implementan muy bien. Y la segunda razón es que existe un riesgo de profecía autocumplida, porque en parte, aunque no en todos afortunadamente,
En estos estudios, los mismos predictores de mal pronóstico que se evaluaron en el estudio también se usaron para predecir un mal resultado neurológico en la práctica clínica. Y así, se utilizaron como criterios para la retirada de la terapia de soporte vital. Por lo tanto, existía un riesgo de profecía autocumplida. Así que existía el riesgo de que se sobreestimara la precisión de estos predictores, y por eso nos volvimos más prudentes. De hecho, las guías de 2015 recomendaban una combinación de predictores para la mayoría de los casos, pero para algunos, como los potenciales somatosensoriales, en realidad permitían la predicción basándose solo en un predictor. Pero ahora sabemos que esa no es la forma más prudente de proceder. Y por eso recomendamos al menos 2 predictores concordantes de mal pronóstico neurológico. Por supuesto, todos los detalles de lo que hemos dicho están publicados en Intensive Care Medicine como las nuevas guías. Sí. Así que, para más detalles, la gente puede leerlas. Tengo una última pregunta para ti, porque llevamos muchos años hablando sobre la predicción de malos desenlaces. Por ejemplo, claro, todos esperaban un mal pronóstico, pero a veces en la práctica sería bueno tener predictores de buen pronóstico, porque eso podría usarse para decir, sigamos con terapias agresivas. Hay una posibilidad de recuperación. Entonces, en tu opinión, en el futuro próximo, ¿tenemos algo que pueda ayudarnos y tal vez en algún momento, en el futuro, se convierta en un estándar escrito como el nuevo algoritmo? Tenemos herramientas que puedan ayudar a identificar a los pacientes con alta probabilidad de recuperación neurológica. Sí, estoy de acuerdo. Fabio, eso sería. Este es un tema muy importante y creo que sería muy bueno. Sería genial si tuviéramos disponibles predictores de buenos resultados neurológicos. Entonces, la predicción de un buen resultado neurológico se menciona brevemente en las guías actuales. Ponemos un asterisco, advirtiendo que si los signos de mal pronóstico neurológico coexisten con signos que indican que una buena recuperación neurológica es posible, debemos reevaluar al paciente. Y si es necesario, repetir la evaluación, porque existe el riesgo de que estemos ante una predicción falsamente pesimista. Pero esto es solo una opinión de expertos. Esto no se basa en una revisión sistemática, pero estos predictores existen. Se mencionan en las guías y pueden incluir niveles normales de biomarcadores o una resonancia magnética cerebral normal, un eje favorable, y acaban de ser revisados sistemáticamente. Acabamos de completar una revisión sistemática de los predictores de buen resultado neurológico y sus resultados han sido enviados a una revista. Esperamos que se publiquen muy pronto y que informen las futuras guías. Así que podemos esperar que en el futuro próximo tengamos quizás incluso menos, al menos un algoritmo un poco más complicado, pero también con pocas posibilidades de identificar a los pacientes. En efecto. Con buen resultado. Así que Claudio, por supuesto, muchas gracias porque tu conocimiento es muy fructífero e importante para todos, por todo lo que has hecho en este ámbito. Y espero verte nuevamente en uno de nuestros próximos chats de SHM. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Fabio.